A 30 años de la gesta de Malvinas, Entre Héroes presenta testimonios de soldados correntinos, excombatientes en las islas del Atlántico Sur. Asistiremos a emocionados relatos de sus vivencias y recuerdos de la guerra. Nos mostrarán el impacto que produjo el conflicto en sus vidas a edad tan temprana. Rememoran en este documental las penurias que sufrieron, el frío, el hambre, el maltrato de sus superiores y la falta de preparación para el combate. A pesar de ello, nos conmoverá su orgullo por haber defendido la patria en suelos tan lejanos y el compromiso asumido con la memoria de los camaradas caídos en combate. Tenía dos trabajos. Trabajaba en una inmobiliaria a la mañana y a la noche también trabajaba, ponía música en los boliches, me rebuscaba. Y bueno, yo era agricultor, trabajaba en las chacras. Trabajaba en una distribuidora de gaseosa. Trabajaba en una fábrica. Manejaba camión, o si no, camioneta, repartíamos jugo. Era un trabajador así, hacía changa, albañilería. En la fábrica tipo Haití trabajaba como alambrero para enderezar alambre para los fardos. Trabajaba de mozo en Paso de los Libres. ¿Sabía sobre la existencia de las Islas Malvinas, lo que uno estudia en la escuela? Sí, por libros, sí, en la época de la escuela. Pero yo en realidad no pensé que alguna vez iba a estar ahí. Conocíamos, digamos, por fotos y por la historia que siempre nos enseñó en la escuela. Sí, por intermedio de la escuela primaria que siempre nos da, ¿no es cierto?, la geografía de las Islas Malvinas. En la parte de estudio muy poco. Para mí fue una novedad. Pero nunca pensé que me tocaría ir ahí a conocer, digamos, personalmente esas islas. En la escuela secundaria, una profesora que hasta el día de hoy yo siempre lo hago recordar, ella nos dijo una vez en clase, esto fue allá por el 70 y algo, cuando yo estaba en la secundaria me dijo que alguna vez vamos a tener conflicto con Inglaterra por las Islas Malvinas. Nos enteramos que la arenga de Busser, ¿no es cierto?, la famosa arenga Busser que es conocida por todos cuando arenga la tropa, que nos dice que vamos a desembarcar en Malvinas y que vamos a recuperar la tierra que nos pertenece y bueno, y todo eso que decía, ¿no es cierto?, en la arenga, que el valor, que había que pelear, que por lo de defender lo nuestro y qué sé yo. No, a nosotros no nos dijo nada. Era que nos levantó más o menos a las 2 de la mañana a preparar calcha y al camión y después al buque, el buque San Antonio, ahí en el puerto Belgrano. Y bueno, nos estaba llevando, no sabíamos nosotros a dónde estábamos yendo. Bueno, en ese momento nos enteramos que íbamos a recuperar Malvinas y ya prácticamente fue sobre la hora, ya empezamos a preparar nuestro equipo y vino la orden de subir a los vehículos, a los BAO, ¿no es cierto? Vehículos anfibio oruga, quiere decir eso, para desembarcar en Malvinas. Una noche antes de llegar nos reunió ahí en el buque a todo un comandante que en realidad no recuerdo el nombre, y ahí recién nos dijo que estábamos yendo a la isla Malvinas, que allá había enemigos que nos estaban esperando y que nosotros estábamos yendo a un combate a enfrentarle, a pelear por la isla Malvinas. En el caso de ejército, el regimiento nuestro estábamos en el mismo cuartel, pero ya unos días antes estábamos, digamos, haciendo práctica nocturna. En realidad no sabíamos para qué, pero nos tenían en apresto continuamente para después
darnos la novedad el día 2 de abril cuando pasó por los medios televisivos, digamos, la recuperación de Malvinas. El día de desembarco sí, nos explicaron cómo iba a ser el movimiento, ¿no es cierto? Un grupo de vagos iba a ir por el aeropuerto y otro grupo iba a ingresar a la ciudad. Empezó a desarrollarse la famosa Operación Rosario. O sea, la famosa Operación Rosario, que era la recuperación de las Islas Malvinas a través del desembarco de Infantería Marina. Y bueno, nosotros desembarcamos del buque el Cabo San Antonio, que tenían los vehículos anfibios, porque nosotros hicimos, antes de la guerra hicimos práctica de desembarco en eso. Ese día que nosotros nos enteramos también por la misma, digamos, televisión de que las Malvinas había sido recuperadas, a los poquitos días ya empezamos ya con la limpieza del cuartel, porque dentro del cuartel militar tenía que ingresar el tren para nosotros llevar todos nuestros pertrechos militares, digamos, lo que teníamos que salir hacia las Malvinas. Estaba esperando la última baja y fuimos en la parte de Yapeyú. Fuimos con Franco, Jara y Ábalos a buscar el pan. Y ahí nos enteramos por la radio que tomaron las Islas Malvinas. Digamos a las 12:30 del mediodía, que ellas se habían tomado las Islas Malvinas, el 2 de abril. Justo nosotros teníamos la instrucción que es de 45 días de el Mercedes. Después nos daban un franco de 10 días para venir a nuestra casa. Vinimos, tuvimos los 10 días. Cuando volvemos de vuelta a los 10 días de franco, nos vamos y nos encontramos que los camiones estaban en la playa, en los playones. Decíamos, ¿para qué? Y fue en ese momento que nos estaban ya diciendo que teníamos que ir a Malvinas. Sí, esa misma noche, me acuerdo perfectamente, nos reúne el subteniente Saminducó en la cuadra, nos hace rezar, ¿no es cierto? Y ahí nos da la información que llega el pedido de 32 soldados que tenían que ir a las Islas Malvinas. Y ahí nos dijo que vamos a una guerra, que se azotó la guerra contra Gran Bretaña. El 14 de abril, si mal no recuerdo, nos embarcaron en tren hasta Paraná. Todo el regimiento completo, con todos los pertrechos. En Paraná amanecimos y al otro día tomamos un avión y nos llevaron a Comodoro Rivadavia, a Caleta Olivia, más que habremos estado unos 10 días, 8 días. No sé. Sí, 8 días, 10 más o menos. También haciendo instrucciones como ambientándonos en el clima, ¿no es cierto? Que era una diferencia de 10 mal. Por lo mismo equipamiento que teníamos, se sentía tremendamente el cambio de clima. Embarcaron un avión de Comodoro y fuimos a Malvinas. Y ahí nos dijo el subteniente que si nosotros llegábamos a ir, bueno, algunos de nosotros compañeros iban a quedar ahí o otros iban a volver, porque es una guerra. Era muy difícil, digamos, para nosotros asimilar esa situación en ese momento. Nos subimos al San Antonio y estuvimos viajando durante 4 días. Durante 4 días al sur, que también nos pareció un poco raro. El 2 de abril fuimos recibidos como por bajo fuego inglés. Un alto jefe militar nos dice, bueno, señores, llegamos a las Islas Malvinas, acá terminó todo nuestras prácticas que en realidad hacíamos durante el transcurso del servicio militar. Venimos a defenderla. Nosotros sin saber contra quién y quiénes, y bueno, nos tomó totalmente de sorpresa, digamos, las novedades. Como yo venía en el tercer vago,
de acuerdo a la disposición, los que estaban mejores posicionados en ese momento fueron los que dispararon, los que contrarrestaron el fuego enemigo. Y los que nos dan a nosotros la posibilidad de salir de los vados y tomar posición de combate. Siempre es una cortina, ¿no es cierto? Siempre hay un grupo que repele la acción y nosotros, para que los otros puedan tomar posición en el terreno y poder avanzar. En este caso fue otro grupo el que bajó primero, que venían en el primer vado, y como no solamente cada vado estaba completo, o sea, cada vado tenía una sección de tiradores, tenía ametralladores y tenía mortero. Entonces los que se bajaron primero y tomaron posesión del terreno fueron los que contrarrestaron el fuego inglés, fueron los que primero contestaron. Y con la buena preparación, digo yo, la buena ubicación que tenían, con 2 disparos anularon el fuego inglés, y ahí pudimos seguir nosotros hasta empezar a tomar posesión de la ciudad. Lo único que nos restaba era esperar nada más al enemigo. Nos encontramos en un terreno que era totalmente distinto, desconocido para nosotros, como si uno se fuera a otro lugar, a otro país realmente, porque la gente que vivía ahí hablaba otro idioma. Estaban muy sorprendidos con la llegada nuestra en Malvinas. Fue como llegar asustado en un lugar, digamos. Yo tengo recuerdos muy lindos de cuando empieza a amanecer en Malvinas, que fue un día de mucho sol, que hizo prácticamente calor ese día, y conocer la isla desde Puerto Argentino para arriba, ¿no es cierto?, porque va subiendo la construcción, el tipo de distribución de las casas, los colores, y después todo, ¿no es cierto?, nos tocó a nosotros como infantes de marina preparar todo el terreno para que pueda desembarcar ejército, o sea que no solamente tener contacto con la gente, recorrer la población de Malvinas, sino también las otras partes, ¿no es cierto?, las no habitadas, recorrer para que no haya militares ingleses escondidos en algún lugar que puedan traer algún tipo de problema. O sea, hacer el trabajo que le toca a Infantería Marina, o sea, tomar una cabecera de playa, tomar un lugar, establecerse, limpiar y dejar limpio para que el ejército pueda desembarcar después tranquilamente y formar la parte de defensa, ¿no es cierto?, que le toca. Llegamos ese día y lo que primero hicimos con los subtenientes, era hacer nuestra carpa a 10 kilómetros del aeropuerto, en un campo. Armamos todas nuestras carpas y nos decían que si íbamos a cenar, le decíamos que no, por el frío que hacía, queríamos estar adentro. Una vez que llegamos a Malvinas ya había otro clima. Cambió el clima del continente a Malvinas, ¿no? Fíjate que llegamos y ya fuimos caminando a Puerto Argentino, que son casi 3 kilómetros. Ya empezó a nevar, ya era otro clima, era otra tensión, ¿viste? Otro ambiente. Para mí una gran alegría de estar ahí, ¿no es cierto?, de conocer las islas. Después nos hicieron desarmar las carpas porque teníamos que caminar 15 kilómetros. ¿Cuál lo que hicimos de vuelta de desarmar las carpas que cuando llegamos? Guardamos todas las carpas nuestras y caminamos. Digamos, la geografía en los libros se vea chiquitito, pero sin embargo es algo grande, grandísimo la isla. Ahí nos atrincheramos, amanecimos en la ciudad. El otro día nos atrincheramos unos kilómetros, que sería, no sé cómo se le llamaría ese lugar. Estuvimos el 24, noche 25 llegamos. Ahí nos enteramos que se tomó las Georgias, que estaban tomando las Georgias los ingleses. El sur era para nosotros un gran cambio, del calor al frío, sufrimos bastante. Para el 29 estábamos unos días en Puerto Argentino en unas trincheras y nos llevaron a Puerto Darwin, una gran parte del regimiento, y quedó una compañía en esa zona de Puerto Argentino. Por eso fuimos a Darwin a reforzar el aeropuerto. Cuando llegamos ahí ya estaba compañía del regimiento 25. Entonces empezamos a hacer nuestra trinchera en esa misma noche que llegamos a tarde, y a la madrugada tuvimos alerta roja, que ya fue el 1 de mayo.
una vez que se establece en Infantería Marina, nos tocó hacer un rastrillaje de la isla para tratar de ubicar gente que si había algún lugar escondido, refugiados militares ingleses que podían traer algún inconveniente, y hacer guardia en Puerto Argentino. Me tocó a mí hacer guardia en Puerto Argentino, destacado en Puerto Argentino, en el muelle precisamente de Puerto Argentino, durante todo el tiempo que permaneció Infantería Marina en la isla. Y bueno, nosotros para entonces ya estuvimos en el campo, pasamos al frente. O sea, del pueblito de la Malvinas, pasamos hacia el frente al campo. Y ahí tuvimos, que vivía en covacha, le decíamos nosotros, así hacíamos pozo de zorro y ahí en bolsa cama dormíamos y así vivíamos. Primeramente hacíamos puestos de avanzada. Teníamos que cubrir un puesto hasta cierto horario y hacernos el relevo, digamos. Y así hacíamos continuamente, de noche y de día. Y estar en alerta total, porque a nosotros nos informaba que estaba muy cerca ya el enemigo, que se venía aproximando. Hasta cuando llega el 1 de mayo, para nosotros fue una gran sorpresa porque empezó el bombardeo, primeramente bombardeo naval. Se aproximaban a unos kilómetros de la costa y empezaba el hostigamiento naval. Estuvimos custodiando un lugar de una costanera del Puerto Darwin que daba al mar. 3 horas guardia, 3 horas a dormir, 3 horas guardia, 3 horas a dormir. Durante 15 días. Después de ahí nos trasladaron al pueblo, donde era para custodiar a los civiles que estaban dentro de una iglesia. Descansaba, digamos, un rato el bombardeo naval y empezaba el bombardeo nocturno de la artillería, que ya hacían base, hicieron base en tierra de Malvinas. Y cuando descansaban en el bombardeo de la artillería, empezaba el aéreo. O sea, teníamos hostigamiento continuamente, sin descanso. Y en eso poníamos el oído, porque era un alambre de púa muy extensivo, muy tirante, y poníamos como si fuera que eso usábamos de teléfono. Por las dudas, hacíamos guardia, poníamos ahí por las dudas que pasen por debajo y rocen el alambre, entonces sentíamos. Tuvimos que hacer guardia, cada 4 horas hacíamos guardia cerca del aeropuerto, y después iba el otro grupo y así nos suplantaban. A las 4 de la mañana, mirando hacia el costado, digamos, de la izquierda, miro el relámpago y que estaban ya atacando Puerto San Carlos. A las 7 de la mañana, 7:30, termina el relámpago en Puerto San Carlos y queda en calmo. A las 8 empiezan a atacar en Puerto Darwin. En esa época yo me acuerdo que lloviznaba muchísimo, hacía mucho frío, no teníamos hambre, porque no veía la hora de ir a nuestra carpa y estar ahí dentro, porque era impresionante el frío que teníamos. El 17 de mayo nos hacen juntar todo nuestro pertrecho para unirnos a una compañía del Regimiento 25 que iríamos a San Carlos, al estrecho de San Carlos. Cuando teníamos toda nuestra cosa lista, no podían salir los helicópteros porque teníamos alerta roja permanente. Nos quedamos desde el 17 hasta Darwin hasta el 18 que salimos, un día entero. Antes del desembarco teníamos una orden que teníamos que pasar a hacer guardia. En canoa teníamos que pasar un estrecho y ahí estaba Bahía San Carlos. Y un grupo, una semana un grupo, otra semana otro grupo. Y ahí teníamos que pasar, digamos, instalar un teléfono para comunicarnos con la posición nuestra, donde estábamos nosotros, hacia los, digamos, los subtenientes, el teniente, eso donde estaban para
para decirle que, bueno, desembarcan o no. Hicimos una caminata, hicimos nuestro puesto hasta el Fanning Head, creo que se llama esa zona del estrecho. Después llegamos hasta el pueblito de San Carlos, ya con el Regimiento 25, una compañía que se formó. Cuando fuimos al pueblo de San Carlos, nosotros habíamos dejado nuestras cosas. Parte del grupo quedó en San Carlos y el resto fuimos al estrecho de San Carlos, a la posición que teníamos. O sea, en realidad, nuestra misión, después yo me entero, que no es casualmente entrar en combate en esa zona, no preveían el desembarco de los ingleses en esa zona. La misión nuestra era darle la alerta a Puerto Argentino cuando pasaban supuestamente los barcos hacia Puerto Argentino por el estrecho. Entré en combate cuerpo a cuerpo y lo que yo siempre voy a recordar hasta, digamos, hasta los últimos días de mi vida es lamentable que lo que tengo que decir justamente en este programa es que el oficial que estuvo a cargo de la sección perdió la vida prácticamente en mi brazo, que es el subteniente Silva, que fue un gran héroe que en este momento quedó en Malvinas, como también muchos compañeros de mis secciones que quedaron allá. Ese día fue la batalla, digamos, muy cruenta cuando nos encontramos con los ingleses. Primeramente cae un compañero mío que es de Misiones, cae abatido, y este oficial con el coraje, digamos, salió de su posición porque escucha el lamento de este soldado. Él estaba a poquito metro de la posición mía y yo logro escuchar cuando me grita, el oficial me dice: cubrime, Aguirre, que yo salgo. Al salir de su posición, este oficial, a unos escasos 10 metros, digamos, cae herido. Yo logro salir nuevamente de mi posición. Al verlo a este oficial que cae, lo arrastro. A este oficial le tengo en mi brazo. Cuando ya lo tenía en mi brazo, prácticamente ya eran los últimos, digamos, respiros que estaba haciendo. Teníamos ya, creo yo, estábamos rodeados ya de los ingleses. Porque el hecho de que nuestro teniente coronel Árabe Ferro, teniente coronel Piaggi, ya dio la rendición nuestra, de la compañía de Mercedes. Porque si seguía eso, hoy no estoy contando acá. Esta persona, digamos, estaba sabiendo lo que iba a ocurrir. Me dice: mirá, te voy a hacer entrega, Aguirre, de un mapa en donde que vos le tenés que guiar a tu gente por dónde tenés que salir. Porque yo veo que esto está que se termina. Parece que como que este oficial estaba sabiendo de lo que se le venía encima. Había un soldado arriba con un cabo, el subteniente nuestro, el jefe nuestro, del escuadrón nuestro, le pregunta si era propia tropa o ingleses, los que nos atacaban de este lado. Como los del RI-25 tenían boina, y los ingleses que todos tenían con boina, se equivoca el cabo y dice propia tropa. Nos mandaban a replegar a esos ingleses, y hoy no estoy contando acá lo que estoy contando. Porque por suerte que se equivocó el cabo. Yo veía caer también al enemigo, pero no le puedo decir con certeza que fue en realidad los disparos que yo había hecho, porque fue tan cruento, digamos, el combate, porque un combate cuerpo a cuerpo, ustedes saben muy bien que es a corta distancia, digamos. También ellos hacían el hostigamiento con la artillería, pero eso fue antes de que ellos hagan la avanzada, digamos, de su tropa.
Y la experiencia en que en realidad de la que yo viví, digamos, en las islas y en el combate, para mí fue algo que en realidad era, o era mi vida o era la vida de él. En realidad prácticamente quedamos sin ningún personal a cargo, porque en este enfrentamiento que tuvimos nosotros con el enemigo, prácticamente, como yo siempre dije, casi fue el único sobreviviente, digamos, de esta sesión. Y fui el último en subir en el barco. Yo logro salir porque yo dejo el cuerpo de este oficial, dejo encima mío, digamos, haciéndome pasar por muerto. Porque prácticamente estábamos rodeados ya con el enemigo. Y bueno, entonces yo dejo el cuerpo de este oficial. Pero antes de hacer eso, yo logro desabrocharle digamos, el cinturón digamos, por la desesperación, porque yo le veía a este hombre cómo estaba agonizando. A partir del 1 de mayo estuvimos en el Pozo Zorro. Viene el sargento ayudante Agapito Godoy diciéndonos que tengamos mucho cuidado con los aviones, porque con los aviones hay tanto alerta amarilla y el helicóptero, alerta roja en los aviones, y por el tema de los bombardeos. Quedo detrás de las líneas y logré ver inclusive cuando pasan, hicieron una línea de avanzada ellos, donde que venían, digamos, controlando todas las posiciones que teníamos nosotros para ver si nos quedaba alguno. Yo dejo el cuerpo de este hombre, dejo prácticamente encima mío. Cuando veo pasar todo, ahí yo saco el cuerpo de este oficial y bueno, después espero que hagan digamos, un punto de avanzada más retirado para tratar yo de huir de ese lugar. A veces ves tus camaradas también que quedan o que mueren también, están muriendo de otro lado que vos estás sabiendo, te da impotencia. Impotencia a veces también con las armas que ellos te dieron, que no sirve. Logré sacarle a 2 suboficiales conmigo, primeramente que no querían salir, porque estaban totalmente aterrorizados, digamos, por todo lo que vio y por la cantidad de baja que nosotros teníamos también y la baja que tenían ellos también. Logré sacarle a 2 suboficiales y cuando nosotros veníamos bajando las 3 personas, digamos, del cerro, uno cae abatido, que el enemigo le dispara por la espalda a otro suboficial de nuestra sección. Y el otro oficial se me perdió por la intensa neblina que había. Me acuerdo bien que es el 22 de mayo, aparecen 2 y Harry, y un cabo primero él estaba a cargo de un ametralladora 12,7. Pasan un vuelo rasante y a la segunda vez que pasa, él agarra y lo dispara y lo llega a derribar. A medida que va cayendo, yo era tirador 5 y abastecedor de MAC. El grupo nuestro, a medida que iba cayendo el Sea Harry, ahí se empezó a disparar. Dijo al subteniente: dispare, soldado, la ven que cae. Yo bajo del cerro y ahí yo me pierdo totalmente. Cuando amanece prácticamente, yo cruzo así digamos, un descampado en donde que me altea
un grupo de soldados me pregunta de dónde vengo y quién soy. Entonces yo me identifico, le dije, soy soldado fulano de tal. Y me dice, pero usted soldado, usted está loco, ¿qué es lo que está haciendo en ese lugar? Ustedes no se dan cuenta, soldado, venga conmigo. Me voy, aparezco juntamente con una sección del BIM 5, vendría a ser el Batallón de Infantería de Marina 5. Y me dice, usted soldado, acaba de cruzar prácticamente, mire por ese campo está totalmente minado. Después nos enteramos nosotros que el grupo comando lo tomó prisionero y cayó sobre unas piedras y se rompió la clavícula, el inglés. Nosotros más el peligro que teníamos eran los bombardeos de los buques. Llegaban 4:30, 5 de la tarde que oscurecían, pasaban los helicópteros, largaban las luces de bengala y ahí nomás a los segundos empezaban los bombardeos de los buques, constantemente, todos los días. A las 4 de la mañana tuvimos alerta roja de los aviones ingleses y para las 8 de la mañana empezaron los bombardeos. Ahí tuvimos el bautismo de fuego. Ahí empezamos a ver la crudeza de la guerra, ya se empezó a ver, ya terminó la fantasía que teníamos que podía ser o no, ¿viste? Esa duda que si venían o no venían los ingleses. Bueno, ahí ya terminó, ahí empezó todo, ¿viste? Ahí se vio otro panorama, se empezó a ver la realidad. Cuando tiraron bombas, ya murieron gente que estaba en el aeropuerto, aviones que se incendiaban, empezaron las corridas y nosotros estábamos a la disparada buscando nuestros equipos. A los principios de junio nos dijeron que salgamos a reconocer el terreno, que no podía ser, ¿cómo puede ser que ellos, digamos, justamente en nuestras posiciones tiren digo. Bueno, fuimos con un grupo de este lado y del otro lado de los cerros, se fue el grupo comando. Cuando llegamos cerca de 800 metros más o menos detrás de los cerros, entraron en combate el grupo comando argentino con 2 ingleses, que ellos estaban de observación hacia nuestras posiciones. Desembarcaron el 21 de mayo a la madrugada, al amanecer. Ahí tuvimos nosotros nuestro combate terrestre. Ahí nos encontramos cuerpo a cuerpo con la infantería inglesa. Y bueno, y duró más o menos 15 minutos el combate y bueno, tomaron prisioneros a los 2 ingleses y de ahí ya terminó, digamos, la osadía de los bombardeos de los buques. Primero nos barrieron con bomba, con cañones aeronaval. Nos bombardearon toda la noche prácticamente. Después a la madrugada se empezó a escuchar los ruidos de helicóptero, a barcos. Por supuesto, era un infierno que no se veía nada. Nosotros no teníamos visor nocturno, no teníamos nada. Era todo a ojo. Imagínate que nos veían ni 1 metro ni 2 metros, nos veían esa tremenda oscuridad. Y los fuegos aeronaval eran cada vez más cerca nuestro. Nos estaban batiendo la zona, ¿viste? Después nos ordenan replegarnos de la zona hacia el centro de la isla, ¿no? Salir de la costa. Cuando empezamos a salir, nos encontramos con la infantería inglesa que estaban toda en tierra. Estaban y ahí empezó los combates con los que tenía fusil y con los que teníamos. Primero tiramos con los morteros, pero como no había un blanco fijo, no se ocupó tanto los morteros, porque el mortero se ocupa en los blancos fijos en tierra. Y esto era un objetivo que no había un objetivo fijo. Eran los guiños del barco que se estaban asomando a la isla. Había ingleses por todos lados. Solo veíamos los fogoneos de las balas y las bengalas que tiraban. Por supuesto te dejaban de día el campo en unos minutos por las bengalas que tiraban, ¿no? En un momento dado cae herido un compañero que estaba más adelante hacia el cerro y al rato cae otro. Después caigo herido con un proyectil en el fémur
Y seguía el intenso tiroteo. O sea, estaba todo bajo la lluvia de bala, que uno no se podía ni mover, no sabía ni dónde moverse, ¿viste? Por la lluvia de bala que caía. Después se me acerca un suboficial, el cabo Torre, al cual le mando mi respeto. Bueno, se acerca, me mira la herida, me pone un bolso portaequipo delante mío, pero a todo eso seguían tirando los ingleses, seguían tirando y también nuestros compañeros seguían tirando. O casualidad que en ese instante el jefe de sección, que era el subteniente Rechel, le ordena replegarse a todos, salir de la zona. Entonces me dice mi cabo que hay gente herida, que él no le deja a la gente herida. ¿Qué hacemos con la gente herida? Algo así le pregunta. Entonces le dice él que no, que tome la iniciativa que tiene que tomar, pero que él se va. Se nos pierden nuestros tiradores. Todos se replegaron si Puerto Argentino había sido. Se nos perdieron de la zona. Quedamos los del Regimiento 12, y lo digo con orgullo. Quedó el cabo Torre, el cabo Sánchez, con nosotros. Éramos 12 soldados prácticamente, que éramos del 12 que participamos en esa acción de combate. Este hombre me cubre con un bolsón, pone su casco arriba de un arbusto que había y sigue tirando. Y empiezan a tirar los morteros de aquel lado del cerro hacia nuestra posición, como queriendo batir la zona, queriendo batir ese. A lo mejor pensaba que habían unido ametralladora a algo que estaban, pero no daban con todo. No vas a creer, ya venía aclarando, saliendo el sol. Fíjate todo el tiempo que estábamos aguantando. Y el último bombazo me cae a metros míos. Yo estaba inmóvil, ya no podía moverme. Ya este hombre me arrastró casi 50 metros lo que hicimos para salir más o menos de la zona, pero no pudimos salir. Y si este hombre no me hubiese arrastrado, seguro no le estaba contando el cuento, porque todas esas zonas estaban barriendo y venían acortando el fuego. En el último morterazo, la última bomba que me cae, casi me entierra, me llena de barro. Yo estaba inmóvil, estaba esperando la hora. Y ya el sol se venía asomando. Cuando levantaste y tuviste, había ingleses por todos lados. Entonces el cabo Sánchez le consulta a Torre y no hay nada que hacer, tenemos que rendirnos. Se rindieron el grupo y nos llegaron los ingleses. Después viene más o menos el tipo de conflicto ya entre los jefes nuestros, porque después ya comenzó a levantarse por nosotros, porque por alguna pequeña falta que uno cometía comenzó a estaquearle, digamos. Y a mí no me tocó, pero a varios compañeros le tocaron ser estaqueados. Es un castigo en la guerra, no sé si será castigo. Era feo ver eso. Yo creo que en una guerra tiene que ser convivido todo, y sin embargo si nosotros teníamos hambre, queríamos matar una oveja y nos taqueaban, nuestro propio sangre, digamos, porque vamos a decir que somos todos argentinos, el cabo, el sargento, su teniente. A mí también me taquearon, porque mataron una oveja. Y ahí me agarraron, me taquearon media hora en un frío, por suerte con toda la ropa, porque hay algunos que les sacaban la ropa. Y sacaron la oveja. La gran molestia mía fue que a veces vos veías que ellos cocinaban las ovejas en un fuentón grande y comían ellos. Y nosotros vivíamos mediante la menudencia de oveja,
que íbamos, pedíamos en la parte donde cocinaba, donde carneaba, y cocinamos eso. En ese momento yo tenía buenas relaciones porque, digamos, en las instrucciones ya, gracias a Dios que yo pertenecía a los exploradores y conocía más o menos lo que es digamos, el tema de señalización, de todo eso. Tenía algo, no mucho, pero algo sabía, digamos, y vieron en las instrucciones que yo era un poquito más o menos despierto que los demás, digamos, que podían contar conmigo, y a base de eso, casi la mayoría de los días que tuvimos que hacer guardia en Bahía San Carlos, éramos dos nomás que sabíamos remar, Sánchez y yo. Y venía Sánchez, yo con Sánchez, y quedaba Sánchez y me quedaba yo, digamos, con Sargento López, el Sargento Mansur, el Sargento Agapito Godoy. Y yo le decía, pero mi grupo le decía, mi sargento, mi grupo están descansando allá. No, usted se tiene que quedar acá, soldado. Me dice. Unos compañeros fueron a sacar comida de unas casas abandonadas porque el hambre era impresionante y no avanzaba. Y cuando lo descubren, como castigo lo estaquean y lo torturan, porque le acusan de abandono de puesto de combate. Pero como no había combate, estaba todo tranquilo en esa época en Darwin, que fue los primeros días de mayo, entiendo que se podía contemplar, podía haber, no sé, creo que tendría que haber otra relación, ¿viste? Otra vivencia, no de esa forma. Lo torturaron. No volvió el compañero no volvió para contar, pero sí volví yo. Y siempre lo voy a decir donde tenga la oportunidad. Yo veía que mis compañeros estaban descansando, digamos, una semana. Y yo allá siempre atendía el teléfono, todo eso, prácticamente no dormía. Fue el señor Sánchez Roque Baristo, de la acá de Corrientes Capital, y el soldado Pegoraro, del Chaco. A los dos lo torturaron. Lo pegaban por el estómago, por la cara, lo quemaban con colillas de cigarrillo. Eso lo hacía el subteniente Colombo y el cabo Almaraz en ese entonces. Nosotros cuando quisimos reaccionar nos pusieron la pistola en la cabeza y nos apuntaban con el fusil para que no reaccionen. Un compañero, Cerdán José Clemente, me acuerdo, le dijo al cabo: ¿qué gana usted? ¿Qué siente usted al pegarle a un hombre indefenso? ¿Saber la patada que le dieron en el estómago al hombre? Y este hombre está en el Chaco. Y él, seguro que si algún día puede decir lo que yo te estoy diciendo, te va a confirmar lo mismo. Esa es una de las cosas que no me voy a olvidar nunca. Es el privilegio que no todos tuvieron, ¿no es cierto?, más allá de aquellos que entraron en combate y dejaron su vida combatiendo, el privilegio de arriar el pabellón inglés y subir el nuestro, ¿no? Subir el argentino, ver flamear la bandera argentina después de muchos años en las Islas Malvinas. Muchos recuerdos, una experiencia. Sí, una experiencia he vivido, lo que uno a lo mejor no imaginaba lo que iba a pasar. Bueno, me tocó a mí pasar por ahí. Lo más significativo también para mí fue el contacto con la gente. O sea, a pesar de que no entendíamos el idioma, ambos no entendíamos el idioma, sino que el tema de la sorpresa y la cordialidad, ¿no es cierto?, que entendían ellos a los soldados, como en el caso nuestro, los soldados conscriptos que estábamos en Malvinas, precisamente cumpliendo con ese rol que era recuperar temporariamente para nuestro país las islas Malvinas. La unión de los camaradas, lo que vivíamos, lo que estábamos juntos, de la compañía ahí. Tengo es como un hermano conmigo que siempre nos reunimos y comentamos nuestra experiencia. Aparte, él escribió un libro que
para él, digamos, no está publicado, pero y bueno, y así siempre comentábamos nuestra historia con los ratos libres, así, que hacíamos nuestros chistes y así. Hay cosas que se pueden evaluar como positivas y cosas que se pueden evaluar como negativas. El servicio militar obligatorio para mí fue una experiencia negativa. Ir a pelear a Malvinas como argentino, o sea, con el corazoncito pintado de celeste y blanco, para mí fue una experiencia positiva. No importa las distintas cuestiones que se pueden manejar alrededor de Malvinas, sino que me parece que como correntino me siento orgulloso. Corrientes siempre aportó a la historia nacional y a la historia correntina, aportó hombres, aportó sangre, y a mí me tocó regresar, y la experiencia que me da fuerzas para seguir y para seguir luchando es la memoria de los 649 que dejaron la vida peleando en Malvinas, y de todos mis hermanos correntinos que por secuela del conflicto bélico nos fueron dejando durante el transcurso de estos años. Una experiencia que lo voy a llevar en mi vida. Algo que no lo deseo a nadie, pero algo para mí, algo lindo. Cuando me tomaban prisionero yo me sorprendí porque nada que ver con la fisonomía mía, porque prácticamente yo le daba 30, 32, 35 años a los ingleses. Me entrevisté a un hombre que 3 militares ingleses que me dijeron, se presentaron como que son de la Convención de Ginebra. Estaba hablando en castellano como yo estoy hablando con cualquier argentino, me hablaba en castellano. Me dijo si me atienden bien, si me dan los medicamentos, si no me maltratan. Entonces él me dijo que él es la Convención de Ginebra y que tiene que saber todos esos testimonios. Entonces me preguntó qué hacía yo en Malvinas. Entonces le dije que nosotros tenemos un servicio militar obligatorio y que estamos cumpliendo con el deber de defender la patria. Se sorprendió el tipo, se sorprendió. Un furriel que tenía los estudios secundarios hace un contacto con los ingleses y le pregunta ¿por qué peleamos nosotros? Y nosotros le decíamos por el juramento de la bandera. Ellos le decían, le pregunta, ¿y usted? Le pregunta al furriel González. Nosotros monos y monos. Y ahí nos enteramos que ellos sábado y domingo atacaban porque le pagaban el triple. Yo siempre digo, hay un proceso de nuestra vida, de todos los combatientes, hasta Malvinas fue una cosa en nuestra vida. Después de Malvinas cambió rotundamente. Te hablo en el aspecto de salud, psíquico y físico. Cualquier excombatiente te va a decir lo que sufre de los pies de trinchera que sufrimos, el congelamiento de pie. En mi caso particular, que tengo una bala en las piernas. Nunca va a ser ya como antes nuestra vida. Me voy a resignar a no ser así. Es muy difícil que te duermas una noche tranquila, completo, muy difícil. Aprendí a volar, como le digo, a valorar muchas cosas. Un vuelco de 180 grados en mi vida. Los primeros 10 años después del conflicto bélico fuimos abandonados por el Estado, porque los soldados conscriptos fuimos dejados de lado por el Estado. Si nos hubieran atendido quizás en esa época,
no hubiéramos lamentado tantas bajas y no hubiéramos tenido tantos problemas psicológicos como estamos afrontando hoy día, y tantas adicciones, ¿no es cierto? Y tantas muertes por adicciones que deja el conflicto bélico y que a medida que va pasando el tiempo se van acentuando cada vez más. Y eso no tiene regresión, es la salud mental no se puede recuperar. Tampoco la salud física, ¿no es cierto? Pero son cosas que a uno le marcan la vida y te dan fuerzas como para seguir luchando y para seguir peleando. Estaba en ese momento, estaba dentro de la compañía que se había conformado ahí en ese lugar, en la planta YPF de Tierra del Fuego. Había un salón mejor dicho, una cancha de básquet con piso parqué, y bueno, ahí en el piso nosotros habíamos armado nuestra bolsa de dormir y esa es nuestra cama. Y estaba haciendo orden cerrado cuando nos fuimos convocados por el jefe de la compañía al comedor, o sea, todo algo que estaba todo armado, todo proyectado así nada más, que lo fuimos armando con los días que estuvimos ahí. Y bueno, ahí nos comunicó con lágrimas en los ojos del hombre que la Argentina había depuesto las armas, ¿cierto? Que había entregado. Las palabras de él, entre las que me acuerdo, fue perdimos lo que recuperamos. Llegó la orden de los jefes, dijo, bueno, acá terminó, dice, tiren todas sus armas al agua, al río, abandonen todo. Me entero de que justamente pasaba un helicóptero, que yo logré alcanzar a verlo con una bandera blanca. Yo la verdad que no sabía qué significaba eso. Y ahí nos enteramos de que finalizaba la guerra, entonces el oficial que estaba a cargo nos ordena a nosotros, a los soldados que pertenecían a Marina y un grupo que era del ejército, nos dicen, bueno señores, esto ha finalizado. Acá lo que tenemos que hacer es prácticamente tirar las armas, pero antes de tirar las armas hay que desarmarlo. Nosotros teníamos que sacarle, digamos, la cola, digamos, de disparador, el que percutaba los proyectiles, y arrojarlo en cualquier lado. Un poco de bronca, porque en realidad nosotros como argentinos que estábamos ganando una guerra, defendiendo lo nuestro para que después entreguemos todo de un minuto, bastante doloroso, digamos. Pero yo me siento como un argentino más de haber peleado por mi patria. Ese es el orgullo que yo llevo. Por parte una gran alegría porque ya directamente ya no dábamos más. Sabíamos que tarde o temprano, o sea, no estábamos preparados para esa guerra. Después con el enemigo al día siguiente ya fuimos, porque caímos en manos de ellos, estábamos prisioneros ahí en el aeropuerto, estábamos ahí. No, dentro de todo nos trataron bien. Una vez que finalizó el conflicto, ya estábamos en manos del enemigo, en donde que prácticamente éramos como si fuera que ya no conocíamos, digamos, con el enemigo, porque caminaba entre nosotros, entregamos todas las armas, y bueno, y ahí nos hacen sentar todos uno detrás de otro, hasta que después nos ubica en un galpón. Nos tenían en un galpón, y todo aquellos soldados o personal de cuadro que estábamos en el galpón,
éramos custodiados por la fuerza inglesa, digamos. El trato fue para nosotros bien, digamos, porque nos agarraban prisioneros, nos detuvieron en un corral tipo chiquero, a un montón de soldados. De ahí ellos te sacaban a 3, 4, justo me tocó a mí lo que yo parte de ir a buscar a mis camaradas muertos, digamos, que estaban. Y después de ahí te llevaban a un lugar que era con calefacción, que pasamos un día, una noche, y de ahí nos llevaron al buque de ellos. Nos llevaban en lanchón y del lanchón al buque. De ahí nos sacaban, que eran los cordones, todo lo que sea de cinto, todo que sea cordones, y nos sacaban ahí y nos trasladaban atrás, digamos, a otra especie del buque. De ahí nos llevaban a un buque Norland Hull, que es el que nos hacía el recorrido, digamos. Durante 15 días estuvimos casi dando vuelta, 3 días dando vuelta para cargar a los prisioneros que estaban en lugares que ellos conocían. El trato era todo bien, digamos, porque uno que no lo entendíamos digamos, la forma de hablar de aquella. Había algunos que hablaban el castellano y bueno, ellos tenían la suerte de comunicarse con nosotros. O si no, era prácticamente por señas. Hasta que después llegó el momento de que, bueno, nos sacan todo de los galpones que teníamos y éramos trasladados en un buque para que nos trasladen nuevamente en el transatlántico Canberra. Y ese día que estuvimos prisioneros, cargábamos, digamos, a veces venían los que traducían camaradas nuestros en inglés, les llamaban los ingleses a ellos y nos traducían a nosotros para hacer alguna actividad en el barco. Cual a mí a veces me tocó limpiar 3 escalones del barco con un balde. Y terminé de limpiar eso y me mandaban de vuelta a mi camarote. Nos sacan los pasacintos, los cordones de la chaquetilla, todo eso. Nos llevan a un lugar donde se esquila oveja. Justamente estaba debajo de una, digamos, lagunita donde corría agua. Bajaba agua de los cerros, un frío hacía. Eso fue el 14 de junio. Y nos tiene un día ahí. De ahí al otro día a las 9 de la mañana llega un lanchón y nos lleva al barco al Canberra. Ahí nos hace subir una escalinata larguísima que apenas subíamos porque ya no dábamos más del hambre que teníamos, del cansancio, todo eso. Y nos llevan a un playón al aire libre, nos hace desnudar todo, nos revisan todo eso. Nos llegaron los ingleses, nos curaron. A mí en particular me pusieron una morfina, me vendaron las piernas y me enseña que espere que me iban a llevar al hospital, que no pasaba, que esté tranquilo. Gente que estaban combatiendo con nosotros. Fíjate la serenidad, la profesionalidad que tenían. Nos dieron cigarrillos, chocolate, todo ahí cuando estaba. Es una anécdota que hasta ahora no voy a llevar para siempre. Ellos están un inglés grandote, pero corpulento, musculosa, me acuerdo. Y tenía un hambre yo. Y veía un vasito plástico había sido que tenía tomate con pimienta.
tenía una sed y le hacía seña, agua, agua, le decía. No problemas. Me trajo, tomé todo. ¿Sabe qué? Me quemó hasta los lagrimones. Me quemó, pero... Totalmente sorprendido. Sorprendido porque veníamos de un trauma, de Darwin cuando veníamos, casualmente, y como paradoja de la historia que esto se iba a contar, en Darwin visto torturar a nuestro mismo jefe, a nuestro compañero. Y qué cosa, ¿no? Ver en el otro extremo, en el otro sector, que el mismo enemigo te compadece, te ayuda. A nosotros no nos tocaron. A los oficiales sí. Le hacían limpiar los baños, los pasillos. A nosotros no. Me llevaron en helicóptero al buque hospital, al Canberra. Una vez que llegué ahí, ni bien toqué plataforma, como dice, me vieron los médicos, me recibieron pronto los médicos y me hicieron transfusión de suero, sangre y plasma, todo. Era tremenda la nutrición que tenía. Cuando me dan la baja, me dan un pasaje, el pasaje de regreso, y me dieron el pasaje de regreso solamente hasta Corrientes Capital. O sea, sin plata, sin poder, aturdido por todo lo que pasaba, por todo lo que pasamos. Fue para el 2, el 13 de septiembre más o menos que estuve acá en Corrientes. Me fueron a recibir unos parientes que yo, la verdad, tenía muy poco contacto, no sabía muy bien, eran parientes de mi mamá. Y me quedé aquí en Corrientes. Cuando regresé de Malvinas no tenía muy claro un panorama de qué es lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, lo primero que le dije, bueno, voy a trabajar, quiero trabajar. O sea, una continuidad de lo que había dejado en Pasos Libres. Y así fue que tuve la posibilidad, ¿no es cierto? Él me llevó con gente a recorrer distintos lugares. Y en uno de los lugares donde me llevó él, mi tío Villanueva, fue a la EPEC, a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. Y ahí fui entrevistado por quien era el presidente o interventor en ese momento. Estamos hablando del 82, ¿no es cierto? Y me preguntó, vio toda la documentación que yo traía en ese momento. Me preguntó cómo estaba, cómo me sentía, qué quería hacer. Entonces le dije que yo necesitaba trabajar porque necesitaba, o sea, lo que se me ocurría en ese momento era para poder tratar de olvidarme un montón de cosas, era encontrar un trabajo y comenzar a rehacer mi vida o comenzar una vida distinta, ¿no? Y bueno, así fue que el 28 de diciembre del 82, el Día de los Inocentes, ingresé a trabajar en la Dirección Provincial de Energía. Ahí trabajé por 25 años. Tuvimos que volver y completar los 14 meses, como decía la ley que había que completar en Marina, 14 meses de prestar servicio, sí o sí. A veces, cuando vos te fuiste de Argentina a Malvinas, llegaste con un clima y vos volvés a la Argentina con otro clima, que es mucho frío, pero con una alegría grande y con una tristeza grande por los camaradas que quedaron también. Yo estaba esperando la última baja, estaba haciendo los papeles para seguir la carrera militar. Me estaba preparando el sargento ayudante Agapito Godoy Ruiz. Y después que vine en Malvinas, sí que ya no quise saber más nada. En mi caso particular,
el Canberra nos baja en Puerto Darwin, en Madryn, Puerto Madryn. Como yo tenía una fractura expuesta, todavía no recupera, entonces esa misma noche me trajeron a Campo de Macho. Por la noche me trajeron avión a Campo de Macho. Ahí me enyesaron, pusieron un yeso casi todo el cuerpo. Y empezaron a llegar los compañeros heridos. Y el regreso al continente, no sé, vos venía a veces con esa ansiedad de querer contar lo que pasó. Pero, ¿qué pasa? Nos ponen en el hospital y no nos dejan ver a nadie. Solo un familiar directo que entre. Una vez que estemos internados en el Campo de Macho. Y la gente se amontonaba porque querían saber, tenían ansiedad en saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, ¿viste? Y nos restringieron, nos prohibieron hablar de lo que pasó en Malvinas. Pero fíjate que ni aún así, con todo lo que nos dijeron, yo jamás dejé de decir que a mis compañeros los torturaron. Y siempre lo dije con nombre y apellido. A mí en mi barrio me daban por muerto, porque mi mamá fue a preguntar acá en el distrito militar, le decían ¿no? que nosotros no estábamos en Malvinas, que estábamos bien, estábamos en el regimiento. Y después cuando vine a Corrientes, yo me fui con 80 kilos a Malvinas, regresé con 45 kilos. Mi regreso no fue bueno, digamos, porque, digamos, a veces mis amigos del barrio, yo siempre fui loco por el fútbol. Me llevaron a los pocos tiempos que regresé, me llevaron a jugar al fútbol y me tiraban la pelota y yo no, nada que ver, no, están en otro mundo. No. Por ahí sé que corría y gritaba detrás de un alambrado y me tiraba por patilla. En ese momento, con 17, 18 años, lo que uno menos piensa es en la religión, ¿no es cierto? Pero cuando te encontrás en una situación extrema, hay elementos o decisiones que te hacen llevar a que te aferres a una determinada cosa. Y nosotros nos aferramos a la Virgencita de Itatí. Y otros que no tenían conocimiento de la Virgen de Itatí, a la Virgen de las Mercedes, y encomendarte a Dios. En ese momento hay una plegaria por los familiares, por lo que quedan, por lo que están. Qué sé yo, son situaciones extremas que por ahí lo que uno pueda llegar a pensar es siempre pensar en los demás, ¿no es cierto? En la familia y en lo de uno pedir la salvación, ¿cierto? Pedir que no le suceda tal o determinada cuestión y aferrarse a eso nada más y estar en constante oración y pidiendo, rezando. Toda la vida he rezado, pidiendo a Dios que me ilumine y por todos los camaradas que estábamos ahí. Bueno. Y así como muchos de los soldados habrán muerto con un zapucay en la boca, seguramente también aferrado en una mano con la estampita de la Virgencita de Itatí. Se nos hacía presente todos los santos, digamos, y pidiéndole a ellos. Bueno. Y mi promesa fue que si yo volvía de Malvinas, ir a la iglesia adventista, cual nunca la cumplí. Y a veces cuando estamos ahí nos acordamos de Dios. Pero eso yo soy creyente y católico. Hay un Dios y yo siempre dije que si Dios quiere, voy a estar de regreso. Si Él quiso. No, varios compañeros míos que quedaron que lamentablemente no. Y siempre pido por ellos. Hasta las últimas penurias
de la miseria que se vivió, hasta que entramos en combate, creo que siempre estaba la Virgen de Itatí con nosotros. Soy bien católico. Como argentino no puedo, no puedo pensar de otra forma. Si bien es cierto que la experiencia de una guerra no es buena, no es linda, ¿no es cierto? Porque uno sabe que cuando va a una guerra se va a enfrentar a la muerte. O sea, o sos vos o la otra persona que viene del otro lado, pero en definitiva es una persona. Pero como argentino, como nacionalista que soy, por supuesto que no dudaría en ir a defender a mi país. Como argentino estoy listo, sí. Sí, como argentino. Sí, volvería. Sí. Por los camaradas que quedaron allá. Pero por supuesto que sí. Sería uno de los primeros en anotarme, alistarme, irme por mi cuenta. No me iría más como el soldadito que espera orden. No tengo la menor duda que voy. Vos a veces esperas orden a tirar a alguien. Entonces, si vos te vas como soldado voluntario, sabes lo que tenés que hacer, más con todo esto, ya sabes lo que tenés que hacer. Allá tenés que esperar orden, hacer esto. A lo mejor por esperar tanta orden se perdió la guerra. O se le hizo muy fácil a los ingleses. Se le hizo muy fácil arribar a Malvinas por esperar mucha orden. Si me llaman, me voy a ir. Porque ese pedacito de tierra, esa isla, así como está a distancia nuestra, es nuestro. Y como buen argentino yo creo que no tenemos que dejar atrás. En abril de 1982, sus vidas cambiaron para siempre. Las imágenes de la guerra vivirán hasta el fin de sus días en la memoria. Cada uno de ellos dejó una parte de sí en las Malvinas. El recuerdo sentido de los camaradas caídos. El dolor por la patria de aquellos que no resistieron la angustia de la posguerra. La lucha por el reconocimiento de su sacrificio por la defensa de la patria. Son también parte de esta gesta. Este trabajo fue hecho por todos ellos, nuestros héroes, con mucho respeto y admiración. ¡Viva la patria! Las Malvinas son argentinas. Thank you.